Experimenta la libertad sobre ruedas con nuestro servicio de alquiler de vehículos. Desde elegantes sedanes hasta robustos todoterrenos, tenemos el vehículo perfecto para cada ocasión. Reserva fácilmente, con precios imbatibles y sin complicaciones. Descubre el placer de viajar a tu manera. Alquila con nosotros hoy mismo y haz cada viaje inolvidable. Daurin Enterprises. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina de Nava. Gracias como siempre por estar ahí. Antes que nada, tengo que darles el mismo tereré de siempre. Suscríbanse a este canal, Navas TV, y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, La Esquina de Nava. Hoy como siempre tenemos contenido de valor y vamos a conversar con un personaje muy especial. Águeda les va a decir de quién se trata. Así es, Katherine, yo estoy súper feliz porque como tú dices, siempre traemos contenido de calidad, señores, pero el contenido de hoy es sumamente especial porque vamos a entrevistar a alguien que ustedes todos conocen porque es un excelente entrevistador. Vladimir, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Wow, tremenda introducción, Águeda. Contento, feliz y finalmente estamos aquí. Hoy te toca a ti el conocerte más allá de las redes. Estoy en el paredón. Vamos a conocer a Vladimir Jaques, quien tiene un hermosísimo proyecto que se llama Más allá de las redes. Pero antes de que nos hables un poquito sobre eso, dinos, ¿quién es Vladimir Jaques y cómo surge todo esto de las redes sociales, el YouTube y todo lo que son medios digitales? Mira, Vladimir es un lominero, yo soy de Los Minas, mi comunidad que me vio crecer, desarrollarme, un joven con muchas inquietudes. Desde muy temprana edad comencé a transitar en proyectos y programas sociales. Me encontraron en un liceo nocturno donde yo estudiaba y ahí comencé a conocer lo que eran las organizaciones no gubernamentales, ONGs de nuestro país, que en mi época generalmente tenía muchos programas juveniles que eran auspiciados por agencias de cooperación internacional, o sea, con fondos del exterior, hacían proyectos aquí de prevención para que los jóvenes estuvieran fuera de la calle y estuvieran en programas de índole formativo, digamos. Entonces, a mí me ofrecieron ser parte porque yo necesitaba hacer las 60 horas reglamentarias para graduarme de bachiller y ahí comenzó todo. Yo creo que, no, estoy segurísimo de que mi vida cambió a partir de que entré en contacto con ese mundo y la historia se escribió a partir de entonces. ¿Siempre te ha interesado en los temas de corte social? Sí, porque, a ver, yo creo que esto me permitió ponerme en contacto con programas sociales a una edad donde yo no sabía todavía lo que yo quería. Entonces yo practicaba baloncesto y estaba en los programas sociales. O sea, tuve la oportunidad de viajar a muchos países, conocer realidades, ver jóvenes de otros lugares con situaciones muy similares a las nuestras, trabajar con derechos humanos, entrar en contacto con temas muy sensibles que de alguna manera hicieron que en mí despertara como cierta vocación de servicio. Me gustaba, porque yo era voluntario, lo fui durante, qué sé yo, más de 10 años, creo. Trabajaba y no me pagaban, o sea, lo hacía por ser parte y por estar ahí, por aprender, pero fíjate que fue la mejor inversión que hice, porque eso me hizo desarrollar una carrera en ese ámbito. ¿Y que tú lo estudiaste esa carrera o solamente fue como empírico? Yo estudié luego, años y años después, una maestría en trabajo social, porque yo primero estudié comunicación social, entonces hice muchísimas otras especialidades y la última que hice fue la de trabajo social, pero siempre mi vida estuvo vinculada a los proyectos sociales. De hecho, yo estudio comunicación no porque me gustaban los medios, sino porque dentro de todo lo que había, era la carrera que yo entendía que me permitía hacer más cosas. O sea, un comunicador puede formarse en diferentes áreas, diferentes especialidades, y para mí fue como la mejor opción. ¿Y cuándo se mezcla entonces esa dualidad de traer este tema que tú trabajas por años a los medios o involucrarte en los medios con este tema? Mira, lo de los medios yo nunca lo vi como los medios. Para mí las plataformas digitales eran una alternativa y jamás pensé en ese momento que en este momento estarían como a la par con los medios tradicionales, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Y yo lo hice porque necesitaba hacer algo que me hiciera sentir bien en un momento donde yo estaba emprendiendo algo distinto. Es decir, yo estaba emprendiendo en negocios,
Me salí del mundo tradicional, me salí del mundo de los proyectos. Yo trabajaba para una institución gubernamental, fue mi último empleo. Me salgo de todo eso, dejo lo que yo había construido durante, qué sé yo, 20, 25 años, la seguridad laboral, todo eso. Me salgo y me está yendo relativamente bien, pero yo no me siento bien, anímicamente hablando, porque tenía toda la vida haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, yo tenía en carpeta el proyecto Más Allá de las Redes, lo había escrito, lo había registrado en un API, el nombre y todo, y dije, bueno, quizás esto es lo que me hace falta, ponerme a hacer esto para yo entretenerme, pasarla bien, nunca pensando que sería un proyecto que se convertiría en lo que es actualmente. Es decir, yo me senté a hablar con la gente, Catherine, porque a mí me gusta hablar. Y funcionó. Y funcionó. Ahora, ¿Cómo fueron esos inicios? Yo comencé con gente que yo conocía. Yo comencé con amigos y amigas que estaban en las redes sociales, porque inicialmente lo que me motivó más fue que yo veía a figuras de redes sociales que para el año 2016, 17, 18 eran muy, muy populares y eran muy solicitadas por los medios tradicionales. Los medios tradicionales, inteligentemente, sobre todo los programas de fin de semana, comenzaron a notar que estas figuras atraían al público. Las invitaban, pero para mí, es una opinión personal y creo que mucha gente la comparte, no les daban el respeto que yo entendía que debían darles. Y lo trataban como un relajo. Era una chercha todo y a veces yo sentía como que los ridiculizaban. Y yo dije, yo necesito hacer un espacio donde estas personas puedan venir y hablar de quiénes son ellos, porque la gente no conoce eso. Yo decía, cuando los invitan, ¿por qué no les preguntan de dónde vienen? Su historia, porque sería interesante ver por qué esa persona se hizo viral y de dónde salió. Y yo dije, eso es importante, pero como el proyecto ya estaba diseñado, yo lo que quería hacer antes de eso era entrevistar personas desconocidas con historias interesantes. Entonces yo lo que hice fue que mezclé las dos cosas. Y el concepto Más Allá de las Redes perfectamente podía englobar ambas cosas. Perfecto. Yo tengo que hacer un rewind, o sea, darle para atrás, porque tú dijiste algo que me causó suspicacia, y es que dijiste que tú estabas como cansado de hacer durante tanto tiempo lo mismo. ¿Qué pasó, tú entiendes, si ya lo has analizado, que supongo que sí, en ese momento con Vladimir, que dijo, estoy hastiado de esto? ¿Por qué el cambio? Mira, temas económicos y temas de... a ver, hay un momento en la vida en el que todo ser humano, luego de estudiar mucho, de prepararse mucho, tiene que tomar decisiones importantes. Si tú tienes 15, 20 años trabajando, haciendo lo mismo, y llega un momento en el que tú no sientes que has logrado todo lo que entiendes que deberías lograr, es inteligente analizar y hacer un cambio, porque no hay forma de lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, en ese momento yo tomé esa decisión y dejé... ¿Pero hubo algún detonante, alguna situación? No, sencillamente los logros, sí, también hay un detonante importante. Es un ejemplo en casa. Mi esposa estaba emprendiendo desde hace varios años y le iba muy bien. Y en términos económicos tenía muy buenos resultados. Yo tenía buenos resultados también en términos económicos, pero yo había pasado la vida estudiando y preparándome y trabajando para lograr eso. Es decir, yo tenía mucho tiempo trabajando, desde los 13, 14, que me involucré como voluntario, todo eso fue experiencia, pero luego de eso ya cuando cumplí 18, 20, comencé a tener trabajos y llegó un momento en el que yo dije, es momento de analizar esto. Si yo quiero dar un salto cualitativo y cuantitativo, es ahora, cuando todavía puedo hacerlo. Y fue lo que hice. Entonces, el proyecto como tal, yo lo comencé a hacer para yo desestresarme de lo que me estaba pasando en ese momento. No sé si me doy a entender. Sí. Era un escape. Es como cuando tú vas a jugar baloncesto, a jugar tenis, a compartir con los amigos. Yo dije, déjame hacer esto porque me gusta. Era volver a conectar con lo social, presentar historias. Además, yo siempre creí en lo digital. Siempre. Yo en el año 2005, 2006 tenía un proyecto de una página web donde hacíamos contenido. O sea, no para YouTube ni nada de eso, porque en ese momento YouTube era incipiente, no se hablaba de monetizar todavía, nada de eso, pero yo hacía contenido que era educativo en ese momento, también social. Entonces siempre me gustó, siempre creí en eso y lo comencé a hacer para subirlo a las plataformas y nada. Dijiste algo también que me llamó la atención, que voy a seguir indagando. Dale, ¿verdad? dale. Porque tú vives metiéndote en la vida de los otros, vamos a meternos en la tuya. De buena forma, ¿eh? No importa, es de buena forma. Mira, desde el amor. Y quiero saber si ese punto que dijiste de que el tema de tu pareja, ¿tú sentiste alguna presión que socialmente tal vez te trabajó? Del tema de que no, mi mujer le está yendo bien y yo que estoy fajado, no veo resultados y como que... No, ¿fue algo así, o nada que cómo? ver, porque a mí sí me iba bien. O sea, yo ganaba muy buen dinero en términos salariales. Yo estaba en el nivel más alto que podía alcanzar siendo un técnico.
dentro de tu... Sí, exacto, estaba muy Ok. bien. El otro salto, yo siempre bromeo con mis amigos con esto, porque la única forma de ganar más de lo que yo ganaba era si yo me metía a la política. Y yo llegaba a ser que ministro o algo así, yo ganaba Ok. bien, o sea, era un técnico bien pago. De hecho, las nóminas son públicas. O sea, hay forma de tú hasta buscar en Google y vas a encontrar cosas que tienen que ver conmigo. Porque yo estuve en varias instituciones públicas, porque gracias a Dios y a la formación era un buen técnico y muy dedicado, y lo que hacía me gustaba. Lo que pasa es que llega un momento donde tú dices, espérate, yo quiero un apartamento en tal sitio. Con lo que yo gano, está complicado. Hay que hacer otras cosas. Y el tiempo no me daba. Cuando tú eres un empleado de ese nivel, Catherine, tú no tienes descanso. Tú te vas a tu casa y si el ministro, el viceministro, quiere hablar contigo a las 12 de la noche porque hay una urgencia, tú tienes que coger el teléfono. Seguir O sea, tú estás trabajando. permanentemente en vacaciones, por ejemplo, y tú tienes que estar con la computadora pendiente a los correos y que fulanito y que sotanejo. Entonces, yo estaba cansado de eso. No era que me iba mal. Ok. Entonces, ella lo que me dio a mí fue el ejemplo correcto e idóneo de que se podía tener éxito siendo independiente. Ok, ¿Entiendes? emprendiendo. Entonces, claro, entonces yo dije, bueno, pero vamos a darle, porque si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, en términos de tiempo, yo no soy ningún muchachito, o sea, yo no soy como ustedes, son dos niñas. Muchachita. Claro que sí. ustedes son dos Déjalo, niñas. dime. Bueno, delante de mí yo estoy seguro que sí. Ah, bueno, puede ser un poquito. Claro. Entonces eso fue, pero ese fue el punto de inflexión, no fue un tema de competencia, para Ok. nada. Interesante. Y un ejemplo, realmente eres un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y por eso también es importante que conozcamos un poco de tu historia. Cuéntanos un poco sobre tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Vladimir en Los Mina? Divertida y sin un chele en mi casa, pero divertida. Tú sabes que en esa época nosotros no es romantizar lo que pasaba, a ver, porque yo no hablo con esto como de que, wow, ¿cuánto pasé? Sí, no teníamos muchas cosas, pero realmente uno se divertía bastante. Sí. Yo creo que mi generación disfrutó no tener energía eléctrica. Ni tablet, ni lo celulares. disfrutamos Sí. porque estábamos en la calle jugando, en la calle digo al frente de la casa, con los compañeros. Los vecinos se conocían mucho, conversaban mucho, había hermandad. El vecino era como tu familiar después de tu familia directa. Y entonces yo crecí en esa época. No teníamos mucho. Papi tenía un trabajo en una institución del Estado, que es un motor. Él tomaba muestras de agua porque él trabajaba para la casa. En esa época la gente tomaba agua de la llave todavía. Y él era encargado de ir a varios puntos en la capital y con un aparatico que tenían, tomar muestras de agua, luego llevarla a un laboratorio. Era el trabajo en el escalafón de nivel el más bajo. Y el que más lucha cogía porque estaba en la calle en un motor cogiendo sol. Yo me iba con él a veces a trabajar y luego papi llegaba, descansaba y se iba a conchar en ese mismo motor en la calle. Y hubo una época donde como el dinero no alcanzaba, él hacía eso en la mañana, conchaba en la tarde y en la noche tenía un trabajo en un comedor. Entonces, mi papá siempre fue un ejemplo de trabajo y responsabilidad. Lo agradezco porque me enseñó el valor del trabajo. Siempre quise trabajar desde muy joven. Y en mi casa, mi mamá y yo y mis hermanas vendíamos conconete, masitas, salíamos para la calle a negociar cualquier cosa. Una de las cosas que yo siempre hacía era vender teleras en Navidad, por ejemplo, y vender pan. Y así yo me ganaba el dinerito que papi no me podía dar. Tu papá y tu mamá te buscaban la telera. No, ¿y no, tú yo la salías a gestioné. venderla? ¿Cómo? Claro, porque cuando yo tenía 12, yo recuerdo que yo le decía a papi, yo necesito esto, papi me decía, no se puede. Mi generación también fue, y no lo digo, repito, desde el dolor, sino desde la realidad que vivimos, éramos las personas que nos compraban una ropa Usada. y cada el año. hermano. Sí, y o al año, y no era, o sea, no era como ahora. Entonces, viví en esa época, pero también me divertí muchísimo. O sea, yo fui monaguillo, yo... ¿A qué edad diste tu primer besito? Eso fue, sí, como por ahí, como 10, 12 por ahí, o antes quizá, pero fue una niñez bonita, tú sabes, sin muchas cosas, pero bonita, pero con lo mejor. Mi mamá en mi casa, mi papá siempre responsable, mami retomó los estudios luego de que yo tenía como 12 años, volvió a estudiar y esa decisión, oigan esto, papi llegó a sexto de primaria, pero él fue la persona que impulsó a mi mamá a retomar los estudios. Qué lindo. Y entonces ella retoma los estudios en tercero, yo estoy en un liceo nocturno, como les dije, y mi mamá y yo estudiábamos en el mismo liceo. Mami está en tercero y yo entré en primero. Entonces mi mamá, luego que se gradúa, luego va a estudiar magisterio. Cuando mi mamá consigue su trabajo como docente, fue ella la persona que me ayudó a mí a pagar la primera universidad donde yo estudié. O sea, mira que esa decisión impulsada por mi papá, mira lo que provocó. O sea que bien chévere. Él sí empujó para que su familia crezca independientemente. Sí, de él. Sí. muy ¿Cuántos hermanos interesante. eran ustedes? Somos 4, Wow. 3 hermanas y yo, Okay. ¿Tú Mira, eres más y- grande? y el único varón. ¿Y por qué tú estudiabas en horario nocturno? Porque papi trabajaba ahí como portero.
Y era más seguro. Claro, entonces era un solo viaje. Yo quería estudiar en un politécnico que se llama Fabio Mota en Los Minas. En los Ah. Minas, sí. Y yo, ese era... Ese es famoso Y yo, todavía. Sí. claro, de hecho, yo luego me tocó ser docente ahí en un programa juvenil. Pero yo quería estudiar ahí. Y mi papá me dijo, y de hecho, el director de ese liceo era amigo de él. Y papi me dijo, oye, lo que hay. Me sentó y me dijo, esta es la situación. Yo estoy trabajando aquí ya, en este liceo nocturno. Ahí vamos a poner un negocio de vender jugos y galletitas. Mientras los muchachos van entrando, tu mamá va a volver a la escuela. Entonces, para tú irte para el Fabio, necesitamos hacer una inversión en un nuevo uniforme que en este momento no se puede. Yo prefiero que nos vayamos todos para allá y así tú ayudas también con el negocito en lo que tú entras al curso. Y esa fue la decisión que se tomó en familia. Yo no fue que dije que sí. Yo nada más no me quedo de Bueno, otra. era un trabajo en equipo y... No me quedo de Exactamente. otra. Y nos íbamos en el motor de mi papá para el liceo. Y así fue. Y ya. Pero ahí Aprendiste. me encontró esa oportunidad que te dije de la ONG. Ah, y para por ahí que comenzó veas. todo. Para Tal que vez tú el veas. Fabio tú no estuvieras aquí sentado hoy. Posiblemente. ¿Quién Que al sabe? final fueron buenas decisiones de tu papá. Todo obra para bien. Así es, Sí. todo obra para bien. Volviendo a más allá de las redes, ya nos has contado un poquito cómo fue sus inicios y demás, pero cuando tú descubres que el proyecto funciona, cuando tú dices, ya, aquí la pegué y me voy a quedar con este proyecto. Mira, comenzamos, gracias a Dios, con el pie derecho, porque la primera entrevista en un canal de 2,000 o 1,000 y pico de suscriptores cogió como 40,000 views. Entonces, yo dije, ok, esto funciona. Fueron inicialmente, como te dije, gente que yo conocía de redes sociales y su arrastre permitió que las entrevistas se vieran. Pero ¿qué pasa? Yo ahí comienzo a alternar las personas de redes y personas desconocidas. Y fue ahí cuando el canal realmente prendió. A los 3, 4 meses yo estaba en Estados Unidos con mis hijos y mi esposa y en Times Square, en un McDonald's, recuerdo que una señora se acercó con sus hijos y me pidió una foto. Entonces mi esposa me dijo, oh, y yo dije, oh. Como yo acabo de decir. Sí, digo, la comunidad dominicana apoya mucho los contenidos locales, para que ustedes sepan. Sí. Ven mucho YouTube de aquí. Y en ese momento yo dije, pues la cosa funciona. Entró 2020, yo comencé 2019, agosto, septiembre, más o menos. O sea, fue antes de pandemia. Entra el 2020 y yo arranqué el 2020... Con todo el O sea, pie. eso fue impresionante. Muy buenas entrevistas, o sea, 500,000, 600,000 views en un canal nuevo. Y entonces, en marzo, entonces fue cuando pasa lo de la pandemia, que cerramos todo, ¿verdad? Yo no grabé durante la pandemia, pero mi contenido estaba ahí, la gente lo siguió viendo. Yo duré desde marzo hasta julio, casi agosto, para poder grabar, porque yo no quería grabar de forma virtual, no quería hacer Zoom, yo quería hacer esto presencial, porque es lo que pienso que caracteriza lo que yo hago. Y aún así, el proyecto creció bastante y en, qué sé yo, de agosto, septiembre a julio, yo conseguí los 100,000 suscriptores. Súper. O sea, que fue rápido. ¿Cuál Gracias fue a Dios. la entrevista que más lucha te dio para tú conseguir? Que tú dijiste, Dios mío, este personaje sí me ha dado brega, pero lo lograste. En esa época, o en todo, en general. En general. En general. ¿Quién O fue? Chedi. Ah, Chedi, la mamá del humor. Chedi, pero para que tú veas, o sea, yo invité a Chedi tanto y Chedi siempre me decía que sí, no fue que ella me dijo que no, ella nunca dijo que no. Ella lo que me decía es, vamos a coordinar, vamos a esperar el momento adecuado, y cuando llegó el momento adecuado, ella fue la que me mandó a llamar. Ok. Ah, O sea, pero que para que interesante. tú veas, es interesantísimo. Ella lo tenía pendiente y sí, me dio su palabra, sí la vamos a hacer, sí, en el momento adecuado. Y cuando llegó el momento, me escriben y me dice, Chedi García, que para cuándo podemos hacer una entrevista de día. Wow. Perfecto. Pero me tomó varios años. Sí. Varios Años. años. Varios Yo pensé que eran años. meses. Sí, no, años. Me tomó varios años. Yo recuerdo decir públicamente en una entrevista con Luisny Corporán, cuando comenzó su programa, el show de Luisny, que yo quería entrevistar a Chedi. Y ese clip ellos lo publicaron y yo luego lo compartí. Y de eso hace, bueno, 2 años y pico. ¿Y lo entrevistaste? ¿Y cuándo la entrevistaste? Este año. Fue este mismo año. Yo recuerdo haberla visto Este allá, año. pero no Este año. recuerdo la fecha. Este año, hace exacta. poco, hace unos meses. Ok. Muy buena entrevista. Ya tú Muy sabes. buena. Y duramos casi 2 horas hablando y podíamos hablar más. No duramos más porque yo tenía otro invitado. O sea, no, yo y estaba, que Chedi tiene tema sí, estaba, para... y estaba muy, Imagínate. muy a gusto. Me encantó que pasara ahora porque siento que las cosas suceden cuando deben suceder. Y ella estaba dispuesta.
totalmente abierta, sin ninguna restricción. Lo que yo pregunté fue lo que yo quise preguntar, lo que no pregunté fue porque no lo quise preguntar. Okay. Es decir, no hubo ninguna limitación. Tremenda entrevista, gracias, Chedi, de verdad. Tú sabes que también vemos que en las entrevistas que tú haces hay unos testimonios muy fuertes, testimonios de vida, de diferentes ámbitos, que la mayoría que lo ve queda impactado. De todas esas personas que tú has entrevistado, a mí particularmente, me gustaría saber cuál es la que tú dices, esta de verdad que me marcó. Yo sé que muchas lo han hecho, porque son diversas, pero yo sé que debe haber alguien ahí que tú puedas mencionar que haya cambiado tu forma desde que tú la entrevistaste. Sí, mira, la entrevista más especial en ese sentido, y no porque las demás no lo sean, fue la entrevista a Adrián y a Stephanie Entenares. Adrián está en silla de ruedas, creo que todo el mundo lo conoce. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? A ver, primero, se creó una percepción falsa sobre ellos cuando salen sus fotos de preboda, se hicieron virales, pero la gente no conocía la historia y muchas personas asumieron que ella estaba con él por temas económicos. La gente pensaba que él tenía dinero. Okay. O sea, para que esta jovencita, que se ve bien, que es profesional, es abogada, bla, 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 esté con este joven en esas condiciones porque él tiene dinero. Y cuando yo vi eso, yo honestamente pensé, lo recuerdo como ahora, estaba en la casa de la persona que en ese momento me ayudaba con la edición. Y yo le dije, wow, aquí debe haber una historia interesante. Yo no creo que sea por dinero, no me parece. O sea, las fotos a mí no me dan que por tema económico. Y como buen periodista, me fui detrás de la historia. Les escribí, hablé con ella, él aceptó la entrevista, fuimos para allá. Y cuando hicimos esa entrevista, una semana y algo después, yo recuerdo que comencé a tener síntomas de COVID al principio de marzo. Yo creo que fui la tercera o cuarta persona que públicamente dijo que tenía COVID. No teníamos la forma de tener pruebas ni nada por el estilo. Yo duré casi un mes encerrado y en cama. Gracias a Dios que estoy aquí contándolo. Pero esa entrevista, cuando yo estaba enfermo ya en cama, estaba viral en República Dominicana. Okay. Viral de una forma impresionante. O sea, se hablaba de COVID, o sea, con una pandemia global, y esa entrevista estaba casi en 1 millón de views. Y con una historia de ese tipo. Fue también muy especial porque cuando yo estaba haciendo esa entrevista, yo tuve que, creo que es la única entrevista donde yo he tenido que editar porque yo me descompuse haciéndola. Yo generalmente eso no me pasa. O sea, yo soy una persona muy controlada, trato de cuando estoy con alguien, yo no puedo quebrarme porque si yo me quiebro, entonces ¿qué va a pasar con la invitada o el invitado ahí? Claro. O sea, no puedo hacerlo, trato de no hacerlo. Y creo que fue la única entrevista donde me pasó y no lo presentamos tampoco. No. No. ¿Por qué decidiste quitarlo? Porque el protagonista de las entrevistas que hago yo es el invitado. Entonces, si yo hago eso, yo no me imagino. O sea, quizá pueda suceder en algún momento porque no haya forma de que lo voy a quitar lo que sea, pero yo siento que le estoy robando el protagonismo al invitado. Si entonces tú me estás contando, yo me rasgo a llorar y está fulano dando gritos. O sea, yo siento que... Tiene sentido. Tenías el chance de cortarlo porque a veces uno pierde un buen material. Generalmente yo escucho más de lo que hablo en una entrevista cuando yo soy quien está entrevistando. Realmente eso es lo que más me gusta. Entonces, a mí personalmente. Cuando es al revés, yo me suelto y hablo porque tengo que hacerlo en algún lado. Claro. Pero por eso, y me quebré varias veces. Mira, hay cortes. El que ve la entrevista se da cuenta. Hay varios cortes. Y era que tú estabas fajado. No, eso fue fuerte. O sea, esa entrevista es fuerte. Tú sabes que yo siempre digo que el que va a tu programa, si no tiene una historia así, o si no va a llorar, que no vaya. Te lo yo era la primera. Te lo desmonté, ¿Por qué se ha creado esa fama, tú piensas? Wow, porque la gente está muy poco acostumbrada a ver a alguien más abriéndose. Y eso casi no pasa en los programas ahora. Hay una prisa por sacar un titular, qué sé yo, comprometedor. Hay una prisa por los tiempos en televisión. No se da como la facilidad de que la gente pueda abrirse realmente. Y tú sabes que para que eso pase, se deben crear las condiciones. Claro. En los programas de televisión, eso no pasa. ¿Por qué? Por los tiempos, muchas veces son en vivo, o sea, la dinámica no lo permite. Hay mucha gente, entonces en YouTube es distinto cuando tú grabas como grabo yo. Y antes, ahora menos, pero antes yo hablaba 20 y 30 minutos con un invitado antes de grabar.
Ok. Es decir, cuando o sea, ya que el nos acercamiento era sentábamos, mayor. claro, cuando ya nos sentábamos, ya estábamos en confianza y la gente decía, ¿pero qué? ¿Se conocen? O sea, fluía de una manera muy natural y creo que no estábamos acostumbrados a ver eso en un programa. La única referencia que teníamos era la del cocodrilo, por eso al principio mucha gente decía, el nuevo cocodrilo. Pero en el caso del cocodrilo es una producción, o sea, está la música, está lo que él te presenta en la pantalla, que te busca fulanito, perecero. Claro. Hay una producción. En mi caso es una conversación normal, donde la gente si se quiere abrir, se abre. Y muchas personas que han ido allá me han manifestado que se sienten muy bien. Sí. Entonces quizás por eso se da la oportunidad de hablar. Yo no sé muchas de las cosas que la gente cuenta. De hecho, las entrevistas más impactantes de mi canal, yo no tenía ni la más mínima idea de la extensión, de lo peculiar, de lo doloroso de las historias. O sea, tú no investigas, tú tratas de fluir No, en el es que al momento. principio no lo hacía. Es decir, ahora hay un filtro que se hace de las historias. Recuerda que al principio yo estaba entrevistando gente de redes que ya tenían una noción más o menos de quién eran y desconocidas que yo había visto en algún lado, que conocía o que su historia me parecía interesante porque alguien me la contó y yo hacía ya un acercamiento directo. No era tan complejo como ahora. Ahora la gente tiene que mandar un resumen al correo electrónico, se pasa un filtro, se evalúa si es el tiempo de hacerlo o no, a menos que sea alguien que yo quiero entrevistar. Porque tú tienes demanda ahora. Gracias a Dios. amor. Entonces, ahora yo me tomo mi tiempo. A veces no quiero grabar, no grabo. Esta semana, por ejemplo, yo no he grabado nada esta semana. Y yo estoy tranquilo, chile. No pasa nada. Yo estoy priorizando otras cosas. Entonces, yo lo hago cuando lo siento que lo puedo hacer, que lo quiero hacer y no tengo esa prisa, tú sabes. Entonces, me tomo a veces mi tiempo de depurar, de decir que no. Eso pasa. Si es una buena historia y yo quiero presentarla, yo voy a buscar la manera de que se presente, Claro. independientemente de quién sea. Pero al principio, por ejemplo, la entrevista que más view tiene en mi canal, tiene 3.5, casi 3.6 millones, es de Mildia Francisco, de una marca de productos íntimos para la mujer. Y Mildia fue, yo la conocía, nos habíamos tratado ya, tenemos amigos en común. Ella me dijo, yo quiero hablar de mi historia. Y yo dije, vamos a hacerlo para que me cuente tu historia de emprendedora, qué interesante. Cuando ella se sentó ahí, yo no estoy esperando que ella me hable de todo lo que ella me habló. O sea, fue una cosa impresionante y es una historia que le ha dado la vuelta al mundo. Creo que es una de las entrevistas más populares que hay en el canal porque no se quedó en República Dominicana. O sea, de los 3.5 millones de views, hay 2 millones que son de Colombia y México. Wow. Wow. Es una cosa impresionante. Entonces, no sabía yo la extensión. Para mí íbamos a hablar de cómo ella emprendió, dónde se su crió, que es lo que yo trabajo. siempre hablo. Pero llegó un momento en la historia que ella me cuenta y comienza a contarme. Y yo dije, wow, yo no pensé que iba a conectar tanto, una entrevista de 2 horas casi. Wow. Y mira cómo funcionó. Y la gente tiene que ir ahora de aquí para allá. Pero Sí. suscríbanse aquí, que suscríbanse allá. Sí, suscríbanse y denle like a este Exactamente. contenido, por favor, comenten. Claro. ¿Qué es eso que tú crees que tú tienes o que tú sabes que tienes? Porque evidentemente lo tienes, que te hace conectar con las personas de esa manera. Y si siempre ha sido así. Bueno, por el tipo de trabajo que yo he hecho toda mi vida, creo que siempre ha sido Un así. tiguerazo, psicólogo. Pero yo creo que tiene que ver con que a mí, de verdad, honestamente, genuinamente me encanta este tipo de cosas. Y a mí, genuinamente, cuando me siento con alguien, yo le pongo atención. O sea, genuinamente, no es que yo me senté ahí a hacer contenido y ya, okay. No, yo te estoy escuchando. Y lo que tú me estás diciendo a mí me importa porque por algo te traje. Entonces, aunque yo esté o no de acuerdo quizás con lo que tú me estás diciendo, yo tengo un punto de vista diferente, pero genuinamente hay un interés de conocer la historia del invitado, de la invitada. Y la gente lo sabe. O si no lo sabe, cuando se sienta ahí lo siente, aunque no tengamos ninguna relación. Es decir, genuinamente yo estoy ahí. Y ahora es un poquito más difícil precisamente por las demandas de gente, a veces estoy sentado y como soy yo que coordino todo, a veces tengo gente escribiéndome que estoy llegando, que quiero ir, qué sé yo. O sea, es un poquito complicado, pero aún así yo trato de estar 100% enfocado en la persona que está frente a mí en ese momento. O sea, le doy el valor. Háblanos un poco sobre tu equipo de trabajo. A propósito de que mencionas que tú coordinas todo. Gracias. Es muy pequeño, ¿Qué tanto? 4 personas. Ok. ¿Cómo son? ¿Cómo se dividen Mira, los hay un equipo los que trabajos? trabaja la parte técnica, son 2 personas, a veces 3, a veces 4. Si tengo que grabar exteriores son más, obviamente. Cuando voy, me encanta ir para el interior a grabar. O sea, es una cosa que más disfruto, coger carretera y ir detrás de una historia, eso me fascina. Creo que eso le aporta a mi vida la dopamina que necesita. Ay, y qué tengo, lindo. tengo que hacerlo, me encanta. No te imaginas la cantidad de historias que hemos encontrado así. Vamos,
Random o ya Sí, no, cuadrado. ya con cierta información. Pero es mejor. Y a veces hemos encontrado, vamos a hacer algo y ahí conectamos con alguien que me dice, mira tal cosa, no, estamos aquí, vamos a acercarnos, vamos a ver. Ok. Y es bien chulo, bien divertido. Regreso siempre muy recargado de cosas positivas. Entonces, 4 personas más o menos. Yo soy la persona responsable 100% a la cabeza de la postproducción de mi contenido. Que Es decir, yo un estoy trabajo encima de eso. muy fuerte. Porque me gusta lo que sale. Yo cuido mucho las palabras, cuido mucho la censura de lo que yo entiendo que no debe salir. Cuando digo no debe salir, no me refiero a cortar, sino a que si hay una palabra que para mí es una palabra soez o que siento que a la audiencia no le caería bien, pues la muteamos. Mi contenido es, independientemente de que los temas son fuertes, un contenido que lo puede ver cualquier persona. No vas a escuchar nada como que tú digas, wow, y eso, o sea, no. Obviamente muchas veces son temas fuertes y son temas para gente adulta, pero no hay un tratamiento con el material. Entonces, cuando he tenido a alguien que se encarga de trabajar 100% entrevistas, muchas veces pasa por alto esto, a pesar de que yo lo digo. Entonces, tú ves una entrevista mía y mucha gente se va a dar cuenta de que en un tema fuerte tú vas a encontrar muchas palabras muteadas en una entrevista que a veces dura 2 horas, porque cuando son temas fuertes son las más largas. Entonces, hay un trabajo muy minucioso que hacer y yo me tomo mi tiempo. Repito, como no hay prisa, yo no voy al ritmo de nadie, yo voy a mi ritmo. Yo no hago 200 contenidos a la semana, yo no subo 4 y 5 videos al día, yo no tengo esa dinámica de trabajo, se me tomo mi tiempo. A veces necesito apoyo externo y también tengo gente que trabajan, que no son empleados, pero que sí trabajan cosas mías porque se les paga para hacer cosas puntuales. En síntesis, 4, 5, a veces 6 personas. Mira, tú diste un punto ahí que tengo que traer a colación. Y es que tú no vas a ritmo de nadie, ni subes contenido así. Esa no es tu metodología. Pero sí hemos visto en las redes sociales, sobre todo ahora, que hay un tema con los views, que quién tiene más alcance, que el top, que no sé qué, que no sé cuánto. Vladi, tú no le metí al bloque, pero almate tuvo chinche cuando te dejaron fuera del top una vez. Porque tú estabas dentro de los canales con más views y nunca se tomó en cuenta tu contenido. ¿Qué fue lo que surgió ahí que decidiste hablar? No, lo que pasa es que coyunturalmente, en ese momento yo estaba nominado a Premio Soberano. Entonces, como esto de tú sabes que muchas de estas cosas son percepción. O sea, la percepción es importante, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, en ese momento me pareció estratégico hacer el llamado de atención. Solo por eso. Porque estaba nominado. Yo dije, espérate, Los cronistas se llevan mucho de lo que ven, muchas veces, aunque digan que no, sí pasa. Entonces es importante que eso lo aclaremos, sobre todo en este momento que estamos nominados. Y yo hice un llamado privado primero, no se me hizo caso y luego lo hice público. Okay. Cuando lo hice público, entonces se rectificó y ya, eso fue lo que pasó. Pero honestamente a todos los que creamos contenido nos interesa ser vistos. Queremos millones de visualizaciones, claro que sí. Lo que yo siempre he dicho es que no debe ser eso lo que motive el trabajo que estás haciendo. Okay. Como tampoco debe ser solo, porque sí es importante, el dinero lo que motive lo que estás haciendo. ¿Por qué? Si tú estás trabajando solo por view o por dinero, Catherine, águeda. En el momento en el que tú le dediques 5 o 6 meses a un contenido que no prenda, tú lo vas a soltar. Entonces, no vas a ser constante. Y a veces en este tipo de cosas hay que tomarse el tiempo para que los proyectos avancen. Entonces, yo siempre digo, la fórmula para mí es al revés, porque fue la que me funcionó a mí. Yo comencé a hacer algo que me gustaba y por consecuencia conectó con la gente y eso trajo la remuneración económica. Entonces, para mí es la fórmula que funciona. Encuentra algo que te guste, crea un contenido que te guste, para que cuando tengas números bajitos o tu alcance no sea el que tú quieres, no te quites porque lo que estás haciendo te gusta. Te vas a seguir. Claro. Si lo que haces solamente es por dinero, te vas a quitar rápidamente si no funciona. Entonces, sí, todos queremos los views. Claro que sí, es importante, porque si no un proyecto no se sostiene. Sobre todo cuando ya hay responsabilidades, ya hay gente a la que pagarle, claro. Ya hay una nominita, aunque no sea muy grande, o sea, hay compromisos, hay equipos que se compran, tú siempre quieres tener otros equipos mejores, o sea, obviamente que se necesitan los views, porque en lo digital tú cobras en función de la retención y del alcance de tu contenido.
¿No has tenido un inconveniente personal con alguna de estas personas de los otros canales o con el mismo, por ejemplo, Moisés, que es el que publica el top? Nunca. Yo Todo creo que quedó ahí como en redes. no, es que yo nunca he tenido problemas con Moisés, al contrario, Moisés me parece una persona muy fajadora, muy buen profesional. Yo lo entrevisté en mi canal, creo que una de sus entrevistas más populares está en mi canal, la pueden buscar, tiene 100,000 y pico de views. Y en ese momento él no había dado muchas entrevistas. Y cuando me senté a conversar con él, me pareció excelente persona. La entrevista, si la ven, se van a dar cuenta de que fluyó Una buena química. Sí, muy bien. De hecho, yo creo que le dije en ese tenemos que hacer algo más porque fluyó muy bien. Y luego de eso, todo era un tema de redes. Y de hecho, Moisés ha sido muy cordial conmigo y muchas veces me ha dicho, se me pasó tal cosa, se me pasó. Y no hay ningún problema. Yo entiendo que no es un tema personal. ¿Por qué no es un tema personal? En este momento hay demasiados canales de YouTube en este país. Y a veces, muchos de esos top, hay uno por ahí que también se está volviendo popular y nunca me incluyen. Y no importa, porque él lo titula como canales de entretenimiento. Quizás entiende que mi canal no es de entretenimiento y no lo pone y no pasa nada. Yo no ando detrás de que la gente sí me lo manda, porque otra cosa, a la gente le encanta Claro que sí. A la gente le encanta enchichar y le mandan a uno y le mandan, mira esto. Y yo lo que opté fue por hacer como una rendición de cuentas, como si fuera el presidente. Entonces, cada 6 meses, ahora, ya yo comencé este año, lo hice la primera parte del año, le di a la gente la información de la cantidad de visualizaciones que obtuvo el canal mes por mes. Okay. O sea, lo hice hasta el mes de julio, creo. Entonces, hice y es un contenido. Hice mi contenido. ¿Lo hiciste en YouTube o lo hice en Instagram. Entonces, ese contenido también lo subo a mi TikTok y lo subo a mi Facebook y es un contenido que me monetiza en esa plataforma. Y bien, ahora en noviembre, no voy a esperar diciembre porque ¿verdad? Tendría que hacerlo para el año que viene. Yo hago otro con los últimos 5 meses, aunque falte diciembre. Y es otro contenido para mi Instagram y también para mi TikTok y mi Facebook. Y ya. Sorry, pero ese es tu propio top. Sí, es porque son los datos oficiales. Claro. No, y son los datos oficiales. Y ya la gente te deja tranquilo y no te anda mandando cosas. No, y la gente sabe, como ya yo no he reaccionado a eso más, ya la gente me soltó con eso. Repito, yo lo dije en su momento y lo dije en versión original del programa de Moisés, que aprovecho para felicitarlo porque el programa está durísimo y en Estados Unidos está marcando bien. Hicimos una entrevista hace un tiempo con él y hablamos del tema en plena situación. Ajá. Y ahí mismo igual yo le dije, no, lo que pasa es que tú sabes que en ese momento yo estaba nominado y yo te lo escribí, tú sabes. O sea que no es un tema personal para nada. Hablando de Moisés, que está ahora en la plataforma de Telemicro, bueno, que ahora no, que tuvo que decidir y ahora hubo todo un show mediático con esto de los talentos que tenían que decidir entre una plataforma u otra. Tú que trabajas en estos medios también, ¿estás de acuerdo con que los dueños de plataforma, o en tu caso, si te correspondiera, tú tuvieras que poner a elegir a un talento tuyo? No, de acuerdo o no te puedo decir si estoy, porque creo que debería yo estar en la situación para poder decirte con franqueza, pero te puedo decir cualquier cosa para quedar bien. Ahora, siendo franco, tendríamos que estar en los zapatos de una de las partes para poder decirte a ciencia cierta lo que quizás haría yo. Sin embargo, me parece que todo esto obedece a que los dueños de medios tradicionales se están dando cuenta que las plataformas digitales son una realidad. Ya lo aceptaron. Sí. ¿Y si te llaman de Telemicro u otra plataforma tradicional para que te alíes con ellos, tú te atreverías? Pues nos sentamos en una mesa. Tú sabes que dependiendo de la cantidad de ceros y dependiendo de la cantidad de beneficios coyunturales o colaterales que hayan, se puede negociar, nadie sabe. Bueno, me parece interesante. Vladimir, yo estoy feliz en lo mío, pero te digo. Cada vez que tú hablas, mira, me dan ganas de preguntarte más cosas, pero lamentablemente no podemos continuar. Quiero que brevemente Quiero hacerte una última pregunta antes de irnos, dale. que me disculpe producción. Hablabas de que haces muchas cosas. Sí. O sea, dentro de tu proyecto te encargas de muchas cosas. Sí, y fuera de ahí que yo hago cosas, porque eso solamente ese es como mi pasatiempo pago. Oye, yo quisiera saber qué él hace. Ya ustedes saben. Tienes que volver para que nos cuentes cuáles otras cosas tú haces. Pero ahora yo quiero que tú nos cuentes y que tú le cuentes a la gente qué tú haces a propósito de que hace unos meses tuviste una situación de salud, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú estás haciendo para cuidar tu salud, de tanto física como emocional? Sobre todo en estos tiempos que la salud mental es tan importante como cuidar nuestro corazón. Gracias por la pregunta. Mira, yo soy un trabajólico. Yo soy de las personas que me siento a trabajar y se me olvida si comí o no comí. Porque me gusta lo que hago.
O sea, y eso es peligroso porque llega un momento, hay gente que dice, y yo también lo he dicho muchas veces y estoy de acuerdo en parte, que cuando estás haciendo algo que te gusta, es un trabajo, ¿verdad? No realmente no es un trabajo, sino que es como un entretenimiento, una diversión, pero llega un momento en que también se vuelve un problema cuando tú no sabes cuándo detenerte, cuándo parar y cuándo priorizar cosas que son realmente importantes. Yo soy o he sido una persona muy enfocada y dedicada al trabajo. Me consume mucho y no lo hago porque, a ver, no es un tema de que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, no. Es que es como que me meto. Sí, o sea, me pasan horas. A veces yo digo, wow, a veces eran las 2 o 3 de la mañana y yo estaba ahí y yo estaba entretenido. Y mi esposa me decía, pero es que tú tienes que descansar. Y yo, ¿y qué pasó? El tiempo se fue. Y es por eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Priorizando, primero, mi salud ante todo, consciente de que si me da otro patatú, puede haber problemas. Entonces, estoy con medicación también y eso no me gusta. Entonces, para poder dejar eso atrás, tengo que hacer un cambio drástico en mi estilo de vida y lo estoy haciendo poco a poco. Entonces, me estoy organizando mejor, tengo límites, hay un tiempo, hasta una hora hasta la que ya. Cuando llegó esa hora se acabó. Y si no se acabó lo que había que hacer, pues no importa, lo hacemos después. Gracias a Dios no tenemos como esa prisa de que si no lo hago, mañana no tengo con qué resolver mis obligaciones. O sea, entender eso, de que no tengo esa presión, gracias a Dios, y poder priorizar lo importante, la familia, mi tiempo para espacio, estoy viajando más. El mes pasado salí 3 veces de viaje del país. Finalmente. Cogiendo aire, o sea, haciendo cosas para pasarla bien. Porque mira, la vida es una sola. Y todo el que me habló cuando yo estaba en la clínica me decía lo mismo. O sea, la vida es una sola, tú has trabajado mucho, la vida es una sola, disfruta, pasa. Hay que hablar y estar sano del bolsillo, ya. No tienes que estar con ese afán. Somos nosotros que debemos trabajar duro. Siempre hay metas, Katherine, siempre hay metas, pero hay que priorizar lo más importante, porque si no estamos nosotros, ¿cómo logramos lo demás? Al final, creo que eso es. Gracias, Vladimir. Señores, ustedes, gracias por estar ahí. Espero que compartan este contenido, den like. Águeda, despídete del público. Bueno, ya ustedes saben, como les dijo Katherine al inicio y como les hemos dicho, señores, y recalcado, suscríbanse a nuestro canal y denle like, señores, y compartan con sus amigos que esto es contenido de calidad para todos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.